capítulo 1, verso 35 al 39. Sígame con su vista, dice la palabra de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Note, hermanos, quiero llamar su atención en estos versículos, ¿sí? ¿Quiénes eran estos 2 hombres, estos 2 discípulos de Juan el Bautista? ¿Usted sabe, hermanos? Mire, la Biblia adelantito nos dice, uno de ellos era Andrés, y el otro de ellos era el que escribió este evangelio. Así que era Simón. ¿Quién escribió este evangelio, hermano? Fíjese ahí en su Biblia. Juan. Entonces los 2 discípulos eran Andrés y Juan. Eran los 2 que eran, escuche muy bien, eran discípulos de Juan el Bautista y vieron, ¿verdad?, a Jesús y le siguieron. ¿Ok? Bueno. Pregunta: ¿solo Andrés y Juan eran los únicos discípulos de Juan el Bautista? No. Tenía más discípulos. ¿Sí? Muy bien. Me llama mucho la atención por qué solo 2 siguieron a Jesús. Y me gustaría que reflexionáramos en eso, hermanos. ¿Qué les detuvo? ¿Qué les detuvo a los demás de seguir a Jesús? ¿Qué les detuvo a los demás? Había muchos discípulos, y no solo sus discípulos, sino que había mucha gente que iba a él, escuchaba sus predicaciones, iban y se bautizaban en agua por Juan el Bautista. Pero de todos estos, ¿verdad? Y mire, si usted lee, entonces desde el versículo 19, se da cuenta que cuenta 3 días consecutivos. Y hay 3 días consecutivos donde Juan el Bautista está dando testimonio de Jesús. Y está diciendo: miren, Jesús, y ahí está el Cordero de Dios. Y yo no le conocía, pero vino el Espíritu Santo y descendió en forma como de paloma, y entonces es él. Pero de toda la multitud que estaba allí, nada más 2. ¿Qué les detuvo? ¿Qué les detuvo a poder ir también todos con Jesús, hermanos? Miren, ellos estaban escuchando el mensaje de Juan. Estaban de acuerdo con el mensaje de Juan el Bautista, pero no siguieron a Jesús. Podría ser, hermanos, podría ser que nos esté pasando igual que a ellos. Que algo nos esté deteniendo de seguir verdaderamente a Jesús. ¿Será, hermanos? Vamos a verlo. Mire, vamos a ver tantito la predicación de Juan el Bautista en Juan capítulo 3. Perdónenme, hermanos, es Lucas. Lucas capítulo 3, discúlpenme. Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. Veamos por unos momentos la predicación de Juan el Bautista y su testimonio acerca de Jesús. Miren, el versículo 7. Miren cómo predicaba él. Versículo 7 al 9. Fíjense muy bien. Y decía a las multitudes. Miren, ¿eran poquitos los que estaban escuchando a Jesús? Perdón, a Juan el Bautista. Eran muchos. Multitudes. Imagínense cuánta gente escuchando. Mire, y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él. ¿Cómo les decía? Oh, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y es echado ¿en dónde? En el fuego. En el fuego. La gente salía a ser bautizada por Juan el Bautista y su predicación era dura, hermanos. Era dura su predicación. Versículo 10 al 14. La gente se preguntaba: ¿qué hacemos entonces?
¿Qué hacemos? Mire, y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. El que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Lea por favor el 13. Él les dijo, no es más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, ¿cómo, hermanos? No hagáis extorsión a nadie. Ahí está, miren. Tanto era el poder de la predicación de Juan el Bautista que la gente llegó a pensar que Juan el Bautista era el Cristo. Llegaron a pensar que él era el Cristo profetizado. Miren el siguiente versículo. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose, todos en sus corazones, si acaso Juan sería el Cristo. Y miren su respuesta, la respuesta de Juan el Bautista, verso 16. Respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene, ¿qué cosa, hermanos? Uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahí está, ¿sí? Esa fue la respuesta de Juan el Bautista. Y quiero hablarles un poquito de Juan el Bautista. Mire, Juan el Bautista era un verdadero profeta. Era como sacado del Antiguo Testamento. Un verdadero profeta. No era un charlatán, hermanos. Él estaba encargado de preparar el camino. Él no era un charlatán como hoy abundan. Mire, en 2 de Pedro, usted puede anotar la cita. 2 de Pedro 2:3 habla de aquellos que hablan con palabras fingidas. Y de esos hay muchos, hermanos. Hablan con palabras fingidas y la gente dice, ¿verdad? ¡Qué bendición! Lea el capítulo completo en casa. De segunda carta de Pedro, capítulo 2. Léalo y dése cuenta de cómo abundan muchos falsos maestros. Y dicen, ¿verdad?, lo que la gente quiere escuchar, y entonces la gente dice, qué bendición. Pero Juan el Bautista era un gran predicador. Mire, la gente venía al lugar correcto. No estaban en un lugar donde les estafan su dinero. No estaban en un lugar donde es la fascinación, y etcétera, etcétera. No, estaban escuchando el mensaje correcto. Él era la voz que clamaba en el desierto. Arrepentíos, el reino de Dios se ha acercado. Él no predicaba otras cosas. La gente venía al lugar correcto. Escuchaban el mensaje correcto. ¿Y sabe qué dijo Juan? Yo les bautizo en agua, pero Él es el que tienen que seguir. Síganlo a Él. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y mire, usted busca esa palabra fuego y también está en versículos antes y en el versículo posterior. Y esa palabra fuego tiene que ver con juicio. Así que si el Señor no te bautiza en su Espíritu, tú no le recibes, entonces tendrás que ser juzgado por Él. Es una palabra que viene del griego pur, fuego. Pur significa relámpago, fuego, quemar. Y también está esta referencia en Hebreos 12:29, que nuestro Dios es fuego consumidor. Amén. ¿Sí? Así que Jesucristo ahí está. O tú lo recibes como tu Salvador, o entonces te vas a encontrar a Él como un juez. O la gracia o el juicio. Y eso les dijo Juan el Bautista. Yo no soy. La gente pensaba, tú eres el Cristo. No, miren, está en el lugar correcto. Les estoy predicando lo que es la Biblia. Pero no soy yo, es Jesús. Síganlo a Él. ¿Y por qué la gente entonces no le seguía? Solo 2 le siguieron, hermanos. Juan solo dio testimonio. Como todo predicador, hoy tiene que dar testimonio. Pero Juan no podía obligarlos a que siguieran a Jesús. No podía obligarlos. Cada uno debe tomar su propia decisión. O sigo a Jesús o me quedo sentado escuchando mensaje tras mensaje tras mensaje. Le tenían más fe a Juan el Bautista que a Jesús. Y se ponían celosos, envidiosos de que Jesús estaba haciendo más discípulos. Se enojaron. Imagínense, preferían a su predicador que a Jesús. Hay mucha gente, tristemente, que cae en este error. Prefieren al predicador, a aquel pastor que le tiene toda la fe y la confianza, en lugar de Jesús. Yo espero que nunca suceda así, hermanos. ¿Sí? Los pastores no somos, ¿verdad? Personas a las que ustedes puedan rendirles la pleitesía, rendirles. No, hermanos. Nosotros nada más somos los encargados, mire, de mostrarles lo que dice la palabra de Dios. Y que ustedes obedezcan este libro. Y no estar con otras cosas. ¿Sí? Pero ustedes tienen que seguir a Jesús, no a un hombre, hermanos. Miren, después del encarcelamiento y muerte de Juan el Bautista,
tal vez le hayan seguido, yo no sé si le hayan seguido, no sabemos, porque Juan 3, 25 y 26 nos habla del carácter de estos discípulos de Juan el Bautista. Eran pleiteros y envidiosos. Así que yo no sé, hermanos, si después le hayan seguido a Jesús o no. Mire, hay prisiones que detienen a las personas de seguir a Jesús. Y yo no sé cuál prisión a estos discípulos de Juan el Bautista, escuchando el mensaje correcto, el lugar correcto, doctrina correcta, lo que usted me diga, como quiera no siguieron a Jesús. Mire, religiones hay muchas, denominaciones hay muchas, y la gente se pregunta, ¿cuál es la buena? ¿Qué esto, qué lo otro? Mire, hay muchos que defienden su religión, su denominación, pero siguen sin seguir a Jesús. Y estos estaban en la doctrina correcta, pero sin seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque hay muchas prisiones que detienen a las personas de seguir a Jesús. Salmo 142, 7 dice, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Fíjese cómo dice, saca mi alma de esa cárcel, de esa prisión, para que entonces yo pueda alabarte verdaderamente. Quiero hablarles por algunos momentos acerca de las prisiones. Hay distintas prisiones. Y alguno de nosotros podemos estar en alguna prisión, hermanos, para que nos esté deteniendo de no poder seguir a Jesús como aquellos. Una de las más comunes prisiones, hermanos, es la de la religión. Esa es una prisión que detiene a la gente de seguir a Jesús. Mire, Mateo capítulo 15, el Señor Jesucristo lo mencionó. Mateo capítulo 15. ¿Están ahí? Verso 8, léalo fuerte conmigo. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Está claro que se refiere a la religión. Este pueblo de labios me está honrando, su corazón está lejos, está en una prisión. En esto cayeron los discípulos de Juan el Bautista. Y en esto es algo en lo que muchos hoy en día todavía caen. Y dicen, a mí nadie me cambia de mi religión. Aquí yo me siento bien. Ignoran estos que no se trata de sentir, sino se trata de creer lo que dice la Escritura. Ignoran esto, entonces se quedan en la prisión de la religión. Y religión que sea, hermanos. Le digo, incluso la doctrina correcta. Pero podemos hacer religión de lo que es una relación personal con nuestro Dios. Ahí es el problema. ¿Sí? Le puse el ejemplo de los discípulos de Juan el Bautista, porque ellos no eran los saduceos, ellos no eran los fariseos, no, eran los discípulos de Juan el Bautista. Los que tenían la verdad. Y aún así no siguieron a Jesús. Se quedaron con la religión. Cambiaron entonces la verdad y el seguir al Señor Jesucristo por su religión. Segunda prisión. Segunda prisión es la falta de conocimiento. Ignorancia, en pocas palabras. Mire cómo dice la Biblia ahí en Oseas. Oseas capítulo 4. Oseas capítulo 4 y verso 6, se lo leo. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. La ignorancia es una prisión. Mire, hay 3 tipos de ignorancia, hermanos. 3 tipos de ignorancia. Una es aquellos que son los sabios en su propia opinión. Otra son los que están ajenos al conocimiento del Evangelio. Todavía no conocen la verdad. Y otra son los que viven engañados, ignorando la verdad. Mire, los primeros nos habla un texto que yo les he mencionado muchas ocasiones. Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece que es derecho. Le parece que está bien este camino. Pero aguas, su fin es camino de muerte. Y estos entonces son los sabios en su propia opinión. Pero son ignorantes, hermanos. ¿Sí? El segundo grupo son los que están ajenos al Evangelio, los que no conocen la verdad, los que no conocen el Evangelio.
Los que viven, ¿verdad?, sin saber, no les han mostrado el Evangelio, y nuestra labor es ir a predicarles el Evangelio. Esos son el segundo grupo de ignorantes. Pero los terceros, hermanos, podremos llegar a ser nosotros, los que vivimos engañados, ignorando la verdad y pensando, estoy bien. Miren, el Señor dijo, Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hay otro grupo de prisiones, otro tipo de prisiones, que son los afanes de esta vida. Los afanes de esta vida nos detienen de poder seguir a Jesús. Marcos capítulo 10 nos relata, la historia de un joven que era rico y tenía muchas posesiones. Mire, versículo 17. Dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, ¿cómo le dijo? Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Ahora fíjense, entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, vende todo lo que tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, ¿qué palabra dice? Afligido por esta palabra, se fue triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones. Se fue triste. Los afanes de esta vida, sus posesiones, ¿verdad? Entonces esta persona dijo, no puedo seguirte, porque tengo muchas cosas, y se afligió. Miren, Juan 16:33, el Señor Jesucristo nos dijo, en el mundo tendréis aflicción. Él lo dijo, lo garantizó. En el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Confía. Mire, al recibir esta aflicción, la gente no sigue a Jesús y se vuelven atrás. Muchos porque no quieren, ¿verdad?, dejar sus comodidades. ¿Se acuerda que predicábamos hace algunos domingos de aquellos que querían seguir a Jesús, ¿verdad? Y le dijo uno estando en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Entonces el Señor voltea y le dice, las zorras tienen sus guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza. ¿Qué le dijo? Si me vas a seguir, olvídate de que vas a tener comodidad. Quizá vas a tener esta escasez. Y luego llegaron otros dos, ¿verdad? Y entonces la Biblia no nos dice si le siguieron o no, ¿verdad? Pero el Señor les dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino. Ninguno. Entonces les está diciendo que ellos no quisieron seguir a Jesús. ¿Sí? ¿Pero por qué, hermanos? Porque hay muchos que no quieren desprenderse de sus comodidades, no quieren batallar. Pero mire, hay otros que aunque no lo tengan, tienen problemas de economía, de salud, etcétera, etcétera. Ay, precisamente ahora que yo estoy tratando de obedecer a Dios, de congregarme, ahora me viene todo esto. ¿Por qué? Y entonces el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confía. ¿Pero qué pasa? La gente dice, no, yo ya no quiero, y se va de allí, ¿verdad? Dice, no, yo ya no quiero. Esto no es lo que me platicaron. Esto es lo que enseña la palabra de Dios. En el mundo tendréis aflicción, pero confía. Estos que se vuelven atrás, hermanos, no eran salvos. Era gente que querían ver que sacaban de Dios, que querían ver si les funcionaba. Y no me funcionó con el psicólogo, no me funcionó con aquello, con esta persona, con aquella. Ahora voy a probar con Dios. Pero nunca se humillaron a reconocer a Jesús como el Señor. A ver qué sacaban, a ver si les iba mejor. Y al ver toda la tribulación y las cosas, no, yo no quiero eso. Y se vuelven atrás. Estos no fueron salvos. Hebreos 10:39 dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y así que van a venir muchas cosas en nuestra vida, pruebas, tribulaciones, y lo que usted me diga que esté pasando, yo sé que esté pasando por diferentes cosas cada uno. Pero si usted verdaderamente está siguiendo a Jesús y no está en una prisión, usted no es de los que retroceden, sino de los que saben perseverar, hermanos.
Mire, los problemas que vienen a su vida y a mi vida tienen un propósito. No es nada más, ¿verdad?, para que usted sufra. Mire, primera de Pedro, capítulo 1, verso 6. En lo cual os alegráis, vosotros os alegráis, aunque por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Un poco de tiempo, hermano, pero ya tengo 30 años sufriendo con este hombre, con esta mujer, con esta situación. Yo ya tengo 40 años sintiendo esta depresión, etcétera, etcétera. Mire, es un poco de tiempo comparado con la gloria eterna que va a tener allá arriba con Cristo. Amén. Es poquito, hermano, es un poco de tiempo, pero ahí se prueba su fe, mi hermano. Y usted no es de los que retroceden, sino de los que perseveran. Otra prisión, hermanos, es el pecado. El pecado es otra prisión que no deja que la gente siga a Jesús. La gente no quiere abandonar su pecado. Muchos escuchan el evangelio y saben que es verdad. Y yo he visto a gente aquí que viene los sábados y les enseñamos porque vienen a consulta y entonces les predicamos el evangelio. Y yo veo sus ojos que se dan cuenta de la verdad, pero después pasa algo en su mente y dice: si obedezco el evangelio tengo que dejar mi pecado. Y no lo quieren dejar. Se rehúsan y no quieren dejar el pecado. Cambian el placer momentáneo con un fin terrible. Lo cambian por una aflicción leve y momentánea, pero con una gloria eterna. Amén. Lo hacen, hermanos, qué triste. El pecado esclaviza a la gente. Y aún como cristianos no somos libres de pecado. Dice la Biblia que si alguno dice que no tiene pecado, le hace mentiroso a Dios y la verdad no está en él. Así que todos tenemos pecado y batallamos con el pecado. Pero ya no vivimos satisfaciendo nuestros deseos de la carne. Ahora vivimos para el Señor, sufriendo contra el pecado, tratando de luchar contra el pecado. Pero usted y yo todavía pecamos. Tenga cuidado, porque el pecado esclaviza. Y no le deja seguir al Señor. Y al rato usted no quiere alabar. Y al rato usted no quiere congregarse. Y usted no quiere compartir el evangelio. ¿Por qué? Porque está en una prisión de pecado. El pecado esclaviza. Pero dice Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No hay otra forma de que usted sea libre, sino solamente que Jesús le libere. ¿Cómo saber? Ya vimos las prisiones, pero ahora, ¿cómo saber si yo estoy en una prisión? Dígame, ¿cómo me doy cuenta si estoy yo en una prisión? Yo no quiero estar en una prisión. ¿Usted quiere estar en una prisión? No. Nadie. ¿Cómo le hago para saber? Mire, es fácil. El resultado de seguir a Jesús es evidente. Mire, vamos a volver ahí a nuestro pasaje, Juan capítulo 1, donde comenzamos con estos dos que siguieron a Jesús, y vamos a ver el resultado evidente de seguir a Jesús. Juan capítulo 1, verso 40. ¿Están ahí? Amén. Dice, miren muy bien, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano y le dijo: hemos hallado ¿a quién? Al Mesías. Otra vez, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. La primera evidencia de que usted no está en una prisión y está siguiendo a Jesús es que usted comparte el evangelio. Es la primera evidencia, hermanos. Y aquí lo estamos viendo. Luego Andrés se dio cuenta: he encontrado al Mesías, yo tengo que ir a mi casa. Y fue primero a su casa y le dijo a los suyos: mira, ven, he encontrado al Mesías. Si no nos interesa compartir el evangelio, probablemente estamos en una prisión. A mí no me interesa, yo ya soy salvo y los demás que ruede. Probablemente está en una prisión. Probablemente no conoce al Señor. Por cierto, el miedo es otra prisión. Es que yo no quiero compartir porque me da miedo, porque van a hablar de mí, porque esto, porque el otro. El miedo es otra prisión que debe vencer en el nombre del Señor. Amén. Otra evidencia, versículo 42. Mire, ¿qué pasó? Le trajo a Jesús. Andrés trajo a su hermano Simón Pedro, se lo trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Número 2, la segunda evidencia es el cambio en nuestras vidas.
No solo que queremos compartir el Evangelio, sino el cambio en nuestras vidas. Jesús transforma, hermanos. Segunda de los Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, mira, ya pasaron. He aquí, todas, mi hermano, son hechas nuevas. Todas. Y hay un cambio en su vida, hermano. Mire, no solo le cambió el nombre a Pedro, le cambió la vida entera. Antes era pescador, ¿verdad? De pececillos, y se volvió pescador de hombres. Amén. Yo antes servía cafés, hermanos, por 7 años. En el Italian Coffee Centro Max. Ahí yo trabajaba, ¿verdad? Y 7 años servía cafés. Pero ahora sirvo al Señor. El Señor hace un cambio total, hermanos. Y yo sé que usted también tiene un testimonio de que Dios cómo le ha ido cambiando y transformando. Esa es la segunda evidencia, hermanos. Ahora, usted dirá, hermano, pues yo me di cuenta que ni estoy compartiendo el Evangelio y como que no hay mucho cambio en mi vida ahorita. Hago para salir de esta tremenda prisión. Qué bueno que usted me preguntó, ¿qué hago si estoy en una prisión? El único que le puede sacar de esa prisión se llama Jesucristo. Amén. Amén. Es el único, hermanos. Humíllese a Él y reconózcalo como el Señor. Quebrántese, humíllese. Dice que el corazón contrito y humillado no desprecia a nuestro Dios. Quebrántese. Al quebrantarse, hermanos, estamos terminando. Al quebrantarse, Dios no quiere destrozarlo a usted. Quiere destrozar todo aquello que no le sirva. Que se deshaga de todo aquello. No permita, hermano, que nada ni nadie le impida de seguir a Jesús. No permita que ninguna prisión, religión, falta de conocimiento, alguna persona, alguna circunstancia, lo que sea, que nada le estorbe de seguir a Jesús, hermanos. Y si el Hijo le liberta, verdaderamente será libre. Amén. Amén. Es la única forma de salir, humillándose a Dios. Así que, hermanos, ¿qué me detiene a seguir a Jesús? Mírese ahí adentro, mire en su mente, ¿qué me detiene de seguir a Jesús? Queremos ser uno de aquellos dos, como Juan y Pedro, y luego se sumaron muchos y siguieron a Jesús. El cristianismo no es una religión, es haber conocido que soy pecador, que nada puedo hacer para quitar mi pecado por mí mismo, pero que Dios me amó tanto y envió a Jesús a morir por todos nuestros pecados. Amén. Amén. No hay otra forma de quitar el pecado sino con la sangre de Jesús. Amén. Y entonces nosotros reconociendo como aquel ladrón ahí en la cruz, y le dijo al otro ladrón: tú no tienes temor de Dios, mira cómo estamos a punto de morir, tú y yo estamos aquí porque lo merecemos, pero este nada ha hecho. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Eso fue todo lo que el ladrón hizo. ¿Qué hizo? Reconoció su pecado. Yo estoy aquí porque lo merezco, a punto de morir porque lo merezco. Reconoció su pecado, reconoció la santidad de Jesús y lo reconoció como el Señor. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. A este hombre no le alcanzó el tiempo para cambiarse de religión, no le alcanzó para dar dinero, no le alcanzó para bautizarse, no le alcanzó para que nadie le pusiera las manos, no le alcanzó de nada. Simple y sencillamente le alcanzó reconocer su pecado y decir: este es Jesús, este es el que está muriendo por mí, acuérdate de mí, ten misericordia de mí. Y entonces Jesús le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Amén. No hay otra forma, hermanos. Así que, ¿qué le detiene a seguir a Jesús? Medita en su corazón y decídase a que nada ni nadie le estorbe de seguir a Jesús. Pongámonos de pie, por favor.